A continuación, nuestra siguiente conferencia. Desde Perú, el Dr. Manuel Ugarte Gil presenta el tema Vacunación en pacientes reumáticos. Únete a la conversación con la etiqueta Caminemos Juntos. Panlar somos todos. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecerles por estar acá, por haberme invitado a participar en este séptimo Congreso de Pacientes de PANLAR 2024. Mi nombre es Manuel Ugarte Gil, soy coordinador de la unidad de lupus del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Salud. Soy coordinador también del Grupo Peruano de Estudio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Universidad Científica del Sur. Y hoy día les voy a hablar sobre vacunación en pacientes reumáticos. Estos son mis conflictos de interés. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Brevemente, ¿por qué debemos vacunarnos? ¿Por qué nos vacunamos y por qué no lo hacemos? ¿Contra qué vacunarnos? ¿Cuándo vacunarnos y cuándo no hacerlos? Y algunos puntos extra. ¿Por qué debemos vacunarnos? Primero que nada, porque los pacientes con enfermedades reumáticas, en particular los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, tienen mayor riesgo de infecciones prevenibles. ¿Cómo cuáles? 2 a 3 veces más riesgo de influenza, 3 a 5 veces más riesgo de infección por neumococo, pero no solamente infecciones leves por neumococo, sino infecciones severas por neumococo. 3 veces más riesgo de herpes zóster, más riesgo de cáncer de cuello uterino asociado a algunos tratamientos, por ejemplo, en pacientes con lupus que usan ciclofosfamida, tienen más riesgo de cáncer de cuello uterino que se asocia a infección por papiloma de virus, y este riesgo, digamos, es particularmente relevante en mujeres jóvenes. Pero hay otras infecciones en las cuales nuestro riesgo sería similar, como la hepatitis B, pero recordar que al necesitar un tratamiento para esta infección, ese tratamiento también va a interactuar con los inmunosupresores que damos, o los inmunosupresores podrían aumentar el riesgo de reactivaciones, por lo cual también deberíamos tenerlo en mente para vacunarnos y evitar tener la infección. ¿Por qué nos vacunamos? ¿Qué es lo que nos motiva a vacunarnos? Este es un estudio que buscó analizar eso, por qué los pacientes se vacunan y por qué no se vacunan. Y la primera causa por la que nos vacunamos es porque nuestro médico nos lo recomienda. Entonces, si por mala suerte ustedes se vacunan poco, los principales culpables somos nosotros por no recomendarlo de una forma eficiente. ¿Por qué más nos vacunamos? Por el miedo a enfermarnos. Y acá les pongo el ejemplo más reciente, el COVID. Yo me acuerdo, normalmente yo no soy muy afín a que me pongan una aguja, pero yo me acuerdo cuando fue la primera aplicación de la vacuna contra COVID, yo ni sentí la aguja, ni sentí la ampolla, y es más, creo que ni sentí eventos adversos. Pero ya conforme nos pusieron la segunda, tercera, cuarta, quinta dosis, ya empezaba a sentir que la aguja dolía un poco más, que la ampolla dolía un poco más, que tenía un poco más de empezar por su aplicación de la vacuna. ¿Y es por qué? Porque mi miedo a enfermarme antes de la primera dosis de la vacuna era mucho más intenso, y entonces no me importaba si la aguja dolía o no dolía, si la vacuna me daba fiebre o dolor muscular o lo que sea, porque no quería enfermarme. Pero cuando llegó la cuarta o quinta dosis, ya había tenido alguna vez COVID, me había ido no tan mal, entonces ya mi miedo a enfermarme había bajado. Y eso también influye en nuestras decisiones. Por deseo de proteger al entorno. Cuando, por ejemplo, yo empecé a vacunarme contra la influenza estacional, cuando nació mi hija, porque mi hija no podía ponerse la vacuna. Entonces la idea fue que todo el entorno nos vacunábamos. Se vacunó mi esposa, me vacuné yo, se me vacunaba la nana. Bueno, mis papás, mis suegros se vacunaban porque por edad les tocaba, pero el deseo de proteger al entorno es un buen motivo también para vacunarnos. Y las campañas de información. No hay forma de que nos vacunemos de algo si no sabemos que esa vacunación existe. Entonces es responsabilidad del Estado asegurarse que todos sepamos qué vacunas hay. ¿Y por qué no nos vacunamos? Porque no sabemos que necesitamos vacunarnos. La mayoría de nosotros, ¿por qué no se vacuna contra influenza? Porque piensa que solo es una gripe y para qué me voy a vacunar, no lo necesito. El miedo al evento adverso. Por ejemplo, el miedo a... ha habido campañas de desinformación que decían que la vacunación producía autismo, que la vacunación producía otros problemas. Entonces, ese miedo por la desinformación, el miedo al evento adverso puede hacer que no nos vacunemos. El miedo a reactivar la enfermedad. Las vacunas estimulan el sistema inmune, entonces uno dice, si mi sistema inmune es el problema y me ponen una vacuna, mi sistema inmune se podría, digamos, volver loco y mi enfermedad autoinmune se podría reactivar.
Vamos a conversar de esto en un ratito, pero digamos, para adelantar, no es que haya un mayor riesgo de reactivación y porque creemos que somos inmunes, que no nos vamos a infectar. He tenido pacientes que me decían, pero yo no tengo relaciones sexuales fuera de mi pareja, somos una pareja estable, no recibo sangre, no uso drogas, ¿por qué me pondría una vacuna contra hepatitis B? Porque asumían que quien se la ponía era en relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces era porque tenía riesgo, entonces ellos se portaban bien para que ponerse. Pero la idea es que siempre nos puede pasar, Dios no quiera, tenemos un accidente de tránsito, necesitamos una transfusión, si esa sangre está contaminada, nos infectamos de una infección completamente prevenible. ¿Contra qué vacunarnos? Todos nosotros, influenza, neumococo, papilomavirus, COVID. Influenza, ya les dije, es estacional, o sea, hay que pensar que probablemente para nosotros entre abril y mayo, para los que vivimos en el hemisferio sur, nos va a tocar poner nuestra dosis. Neumococo, por el mayor riesgo de infecciones no solamente localizadas, sino severas. Papilomavirus, en particular en mujeres y varones jóvenes, pero actualmente se recomienda prácticamente toda la población que no tenga la infección. COVID. Según el riesgo, tétanos, porque no todos necesitamos, y hay que ver según ahí la guía local. Hepatitis A, hepatitis B, hay que ver también la guía local, pero si hay riesgo deberíamos hacerlo. Y herpes zóster, porque la seguridad de la vacuna que inicialmente se ponía era un poco discutible. Y hay mejores vacunas, entonces probablemente esto sí se haga más marcado en el tiempo porque es una infección que es prevenible. Lamentablemente no todos los países tenemos la vacuna recombinante, entonces esto puede ser un poco complicado. ¿Y contra qué no vacunarnos? No fiebre amarilla, no virus atenuado. Virus vivos atenuados son las eruptivas de la infancia, varicela, rubiola, sarampión, paperas. Esos no debemos ponernos. ¿Qué vacunas han demostrado que funcionan en nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes? Influenza, pero tener cuidado con rituximab. De rituximab voy a volver a hablar en un ratito, pero básicamente rituximab baja la respuesta de anticuerpos, entonces puede bajar la respuesta contra vacunas. Neumococo, hepatitis, pero hay que aplicar refuerzo a los 6 meses. Hepatitis A y hepatitis B, también hay que valorar poner refuerzos porque podría caer la respuesta de vacunación más temprano. Tétanos, si estoy usando rituximab, recordar que la respuesta puede ser menor y que podría requerir inmunidad pasiva, es decir, que me pongan anticuerpos contra tétanos, no necesariamente la vacuna. Herpes zóster, que no sea el virus vivo atenuado, eso ya hay vacuna recombinante, esa debería ser la principal opción en pacientes con enfermedades autoinmunes. Papilomavirus, en particular en pacientes con lupus por el riesgo de cáncer de cuello uterino asociado a ciclofosfamida. Y con COVID-19 tener presente el riesgo de la menor respuesta con rituximab y algunos inmunosupresores. ¿Cuándo vacunarnos? Idealmente con la enfermedad bien controlada. Paciente en remisión, medicación segura. Antes de la inmunosupresión, en particular con rituximab, 4 semanas antes o 6 meses después. Y que no solo se vacune nosotros, sino también nuestra familia. ¿Qué es lo que sucede? Les vuelvo a poner el ejemplo de mi hija. Mi hija no, cuando era bebé no podía vacunarse contra influenza. Pero si ella tenía influenza, su riesgo era mayor. ¿Quién le iba a contagiar de influenza? Mi esposa, yo, su nana, mis papás, mis suegros, de repente sus tíos, primos. Entonces, ¿qué necesitaba yo? Que ese entorno que la podía infectar no estuviera protegido para que no la infectáramos. Mi hija no iba a salir sola cuando tenía 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, si nosotros no teníamos influenza, ella nos infectaba. Eso que funcionaba con mi hija, funciona con la mayoría de pacientes con enfermedades autoinmunes. Si la vacuna no es efectiva en ellos, quien tiene que vacunarse es el entorno para asegurar que funcione. Respecto a que lo ideal es vacunarse con la enfermedad bien controlada, eso es verdad, pero en situaciones especiales podemos vacunar en cualquier momento. Eso pasaba, por ejemplo, en la pandemia. Nosotros sabemos que si el paciente tiene 2 o 3 meses con rituximab, su respuesta iba a ser pobre. Nosotros tuvimos vacunas para pacientes con enfermedades autoinmunes, si no me equivoco, a fines de abril o principios de mayo del 2021, y si tenía un paciente que recibió en febrero, lo que yo le decía es, vacúnate. Si no respondes bien, no importa, te volverás a vacunar. Pero si respondes algo, aunque sea, ya hemos ganado. No sabemos cuál es el grado de pérdida de efectividad. Entonces, si es urgente, hay que vacunar. Si se puede esperar, por ejemplo, que si yo neumococo o hepatitis B, hepatitis C, de repente ahí sí podemos tratar de tenerla bien controlada. Pero si hay una epidemia, hay que vacunar. ¿Cuándo no vacunarnos? Idealmente cuando recibimos regímenes de inmunosupresión intensivos no deberíamos vacunarnos, que es lo que ya les mencioné.
Evitar vacunas vivas atenuadas en recién nacidos de madres con biológicos en la segunda mitad del embarazo. Eso se debe evitar por 6 meses. Evitar la vacuna contra polio oral en la familia, no solo en nosotros, porque la vacuna polio oral se da a niños. La vacuna polio oral puede dar una forma de polio, se puede contagiar, entonces esa debemos evitar que nuestra familia se ponga polio oral. Puntos extras. Las vacunas son seguras y eso es quizás lo más importante que tienen que llevarse. Son seguras, debemos usarlas. La eficacia podría alterarse por problemas en el sistema inmune, entonces tenemos que aceptar que nuestra eficacia no necesariamente va a ser perfecta. En niños con enfermedades autoinmunes podría usarse varicela y sarampión, paperas y rubiola. Esas cuatro son virus vivos atenuados. Entonces hay que utilizarlos solo en condiciones especiales. Por ejemplo, si hubiera un brote de sarampión, el riesgo de contagio de sarampión para un niño es bien alto, entonces tengo que vacunarlo. No importa que sea un virus vivo atenuado, porque el riesgo de complicaciones por sarampión es mayor que el riesgo de complicaciones por la vacuna. Pero eso hay que analizarlo caso por caso y en cada momento. Recordar que otra forma de proteger es vacunar al entorno. Un entorno vacunado evita que nos infectemos. Finalmente, no hay evidencia que las vacunas aumenten el riesgo de enfermedades autoinmunes. Entonces, las vacunas son seguras, hay que ponerlas cada vez que las necesitemos. Muchísimas gracias, quedo atento a sus preguntas.